Huachicolarte, donde vamos a hablar del arte, en este caso puntualmente de la pintura, aquí con el maestro Soriano. Tengo el gusto de conocer, ya nos conocíamos por las redes, pero pues ahora tengo el gusto de conocerlo personalmente y ya empiezo a ver algunas obras de libro y todo el programa. Y bueno, pues parte también de estos conversatorios son que ustedes vean al artista más allá de ser el artista, que también entiendan un poco de dónde viene su obra y de dónde viene la inspiración. Profesor, yo quería hacerle una pregunta, y esta pregunta es, yo veo sus obras, son algunos desnudos muy provocadores en el sentido de que me inspiran más que cualquier cosa fuera de contexto, de que no estemos acostumbrados a ver un desnudo, acostumbrados. Es mucha belleza, pero es las sombras, a mí me parecen que son muy fuertes, como que las sombras son muy, hasta cierto punto, lo que resalta la figura. Ya. No es tanto el cuerpo, es la sombra. ¿Sabes qué pasa? Creo que el problema de la pintura actual es que no se entiende bien qué es un desnudo. O sea, por ejemplo, en mi trabajo me interesa hacer retratos. O sea, que sea desnudo es meramente circunstancial en muchas ocasiones, pero me interesa el desnudo como una ampliación del retrato. O sea, el desnudo como un acto de confianza, pero también de cierta tipo de convivencia, obviamente no personal, sino completamente laboral. Pero hay un gran poder en el desnudo. Uno de los problemas del desnudo en la pintura es que se ha cosificado a un grado completamente estúpido. O sea, el desnudo a partir de cierto tipo de pintura en el 19, tal vez antes, era una excusa para una protopornografía realmente. Pero en la actualidad la misma figura del desnudo se ha resignificado. O sea, el desnudo como una señal, como una reafirmación de poder, el desnudo como una actitud en sí misma, el desnudo como una declaración de principios. Y entonces a mí me interesa más preservar de algún modo el aspecto psicológico, si lo quieres llamar así, de el modelo desnudo que el desnudo per se. Ahora, dentro de esa misma idea, yo trabajo muchas técnicas. Una de las grandes ventajas que tengo como pintor, como creador, es que no tengo un estilo tan definido, porque a propósito he cultivado no tenerlo, ¿sabes? O sea, yo me formé como, no diría como técnico, pero sí como especialista en técnicas. O sea, mi maestría es a partir de técnicas europeas, occidentales, de tales y tales siglos, y mi doctorado es teórico. O sea, realmente yo, más que un pintor, soy un profesional de las artes, soy doctor en artes, y entonces a partir de eso me gusta ver más allá de la pintura y a partir de eso pintar. Y entonces te digo, de repente hay sombras, en efecto, porque me gusta mucho el tenebrismo, pero a veces hay como desnudos que son casi pop. O sea, por ejemplo, ahí hay uno que es un Pikachu, es una pijama de Pikachu, sí. Y es como, güey, pues así como muy barroco no es. Sí. Pero la idea es eso, ¿no? Porque esa modelo hace como, ¿sabes qué estaría padre? Me gustaría que me pintaras con esta pijama de Pikachu. Y es parte de la identidad de ese modelo, y a mí me interesa la identidad sobre el desnudo. Porque a veces un problema de la pintura del desnudo es que se pierde la identidad. Un desnudo es cualquier desnudo. Por ejemplo, en aquel que está de espaldas es alguien. No importa que esté de espaldas, tiene una actitud, tiene una fuerza, tiene un carácter que no es transferible. Claro. Y por ahí hay la versión de, bueno, pero ve qué espalda, que es así, pero es más que eso, ¿sabes? Sí. Es la identidad. A mí lo que me interesa en la pintura, más que el estilo, más que el claroscuro, incluso más que pintar bien, es la identidad de la gente que pinta.
porque cuando quiero hacer pinturas, digamos, más personales, no pinto figura humana, hago paisajes. Bueno, por ahí debe de haber alguno, pero en general mi pintura más personal son paisajes, no es figura humana, pero también hay la figura humana que, además de ser un análisis de la persona, también es como un medio de hacer autosustentable mi trabajo, porque también, de otro modo, hay que admitir que la pintura es una actividad que necesita ser remunerada para poder desarrollarse. O sea, no vengo de una familia que me dé dinero así de ahí te va tu quincena o así, ni tengo un mecenas, y entonces en general yo no te diría que vivo al día, pero sí requiero evolucionar en mi trabajo para volverlo al mismo tiempo comercial, sin que se pierda la identidad de lo que pinto, de mi propio trabajo, de mi propio desarrollo. La búsqueda que estás realizando no se debe perder. Es que creo que el verdadero problema es que ser artista en México está muy cabrón. Sí. O sea, por ahí tienes la ventaja de tener un apoyo, de venir de una familia. O sea, yo conozco extraordinarios pintores, pero vienen de familias ricas, nunca se han tenido que preocupar, ¿no? O sea, cuando necesitaban un taller se los pusieron, ¿no? Y entonces el problema es que dedicarse al arte en México es muy sufrido. Y preservarte dentro de esa actividad es muy complicado. Pero si no tiene sentido. Exacto, así es. O sea, yo lo que suelo decir es que la ganancia económica de la pintura, de la literatura, a mí me gusta mucho escribir, por ejemplo, yo hacía guión de teatro, estoy escribiendo una novela, vamos a publicar una novela gráfica, y son proyectos que he sacado de manera autosustentable, porque tengo como muchas áreas que me interesan, pero esencialmente el dinero, la ganancia, todo eso tiene que ser una consecuencia del trabajo. Es un resultado del trabajo. Sí, no puede ser de donde parte tu obra artística. O sea, si tu prioridad es cuánto voy a ganar con esto, no sé si se puede hacer así. Seguramente vamos a coincidir en que cuando se está creando una pintura, no se está pensando en dinero en absoluto. Se está pensando en qué es lo que voy a crear y cómo lo voy a crear, ¿no? Posiblemente es así. Creo que cuando estás pintando, o sea, en mi experiencia, piensas muchas cosas que no tienen que ver con la pintura. O sea, de repente llegas a niveles de concentración como muy altos, pero a veces cuando estoy pintando se me ocurre así como, ¿sabes qué sería una buena historia? Esto, ¿no? Sí. O cosas así. Y entonces, por ejemplo, yo suelo, como yo tengo un canal de YouTube, suelo hacer directos y tal, y usualmente me distraigo con la conversación que traen, así, oiga, ¿qué opina de tal cosa? Entonces estoy pintando y estoy platicando porque tengo como la capacidad de disociarme un poquito, pero de repente si hay una pincelada que me requiere trabajo, hay un vacío de 5 minutos de silencio, porque aguanten, voy a hacer esto, ¿no? Y entonces, aunque hay una serie de posibilidades, nunca sabes qué vas a pensar cuando pintas. O sea, por ejemplo, me ha tocado pintar en el desamor, y trato de pintar para no pensar en eso, y en vez de eso pienso en eso todo el pinche tiempo, ¿no? Así como, güey, pues ¿por qué me dejaron decir, no? Y de repente entras en un mood que crees que no estás pensando algo, pero al final tienes ideas así que algo debe de haber pasado. Yo creo que en el proceso creativo de la poesía, de la escritura, de la pintura, hay un momento en que no sabes bien qué está pasando, pero de algún modo como que ves en el futuro. O sea, a mí me sucede mucho que estoy en un momento en que se está viendo no tan bien la pintura, pero sé que media hora después se va a ver mejor porque sé qué va a pasar. ¿Hacia dónde va? Exacto, y creo que se llega a esa comunión por la práctica. Porque antes de que esté la última pincelada en un cuadro, estuvo aquí. Exactamente. Hay como esta idea de que hay que pintar más y pensar menos. Yo creo que eso es imposible. O sea, no, pintar es pensar. Sí. Tengo esa idea. Hasta el último pincelazo está bien. Sí, exactamente. Y parece instintivo, pero no lo es. De hecho, Deleuze tiene un ensayo sobre eso que se llama El concepto de diagrama, y dice Deleuze, hay esta idea de la inteligencia de la mano. Y cualquiera sabe que la mano no es inteligente. Desarrolla un instinto, pero el instinto viene del cerebro. Está ahí, antes de la mano está el ojo, y antes del ojo está el pensamiento, dice él, ¿no? Entonces, aunque es una idea bonita,
la verdad es que la idea, el pensamiento está detrás de ese instinto. Incluso esto que dice, no, es que cuando estás en peligro te sale lo reptiliano. Bueno, pues eso sale del cerebro, ¿sabes? O sea, no sale de tus piernas que se mueven solas. Y entonces creo que eso es lo que sucede, que hay como este instinto que se desarrolla por la práctica, pero que viene de la constancia del proceso. Sí, trabajo constante, sí. Ahora, viendo los desnudos, históricamente, ¿qué estilo es el que más ha influenciado o más gustado? A veces nos gusta, pero nos influencia. ¿Y qué estilo se pretende? Entiendo que es un estilo personal, pero ¿cómo poder explicar eso? Es que es lo que te digo, comercialmente la figuración vende mucho, o sea, eso hay que aceptarlo. La figuración realista, sí, o sea, está. Pero curiosamente también he logrado como colar el paisaje que hago, que es como muy pastoso, muy violento, y también he logrado vender obras que no son figurativas, o también hago pintura abstracta. Y es que en general yo tengo la idea de que cada cuadro te reclama algo. O sea, cada cuadro te reclama un nivel de realismo, una cualidad matérica, un estilo de trabajo. O sea, por ahí si tú piensas en quiero hacer algo de vanguardia, pues no vas a hacer algo academicista, ¿no? Por ejemplo, de repente hay cuadros que tienen una cierta violencia muy peculiar. No sé si tengo, pues por ejemplo, ese de ahí atrás que es más suavecito, es la misma modelo, pero en ese donde está de espaldas, es ese donde está de espaldas es mucho más violento. Y me pregunta mi ayudante, oiga doctor, ¿no va a sobar las pinceladas? Dice, no, me gusta que se vea rudo, o sea, me gusta que se vea un poquito esa carga y de repente se ve mucho más. Pero te digo, en cuanto a una influencia, yo soy muy fan de José Clemente Orozco. Bien, sí. Y mi trabajo no tiene nada que ver. Pero cuando a mí me preguntan cuál es tu top de 5 pintores, es primer lugar José Clemente Orozco, segundo Noay, tercero Rembrandt, cuarto Goya y así. Pero yo creo que Clemente Orozco es uno de los grandes del arte universal, o sea, está sin problema al nivel de un Picasso, de un Miguel Ángel, de quien tú quieras. Pero lo que admiro de Orozco es sobre todo la tenacidad de llevar a cabo un proyecto. Sí. O sea, Orozco es alguien que hubo un momento dado en que no tenía donde caerse muerto, literalmente, y se va a Nueva York a armarla, ¿no? Y además de eso va pensando en su obra, y eso es alucinante. Y bueno, uno dice, bueno, pero esa es admiración por el personaje, pero cuando tú ves su obra es extraordinaria. Va relacionado, claro. O sea, podría no ser así de dramático todo, pero la obra es impresionante. O sea, yo tengo por costumbre anualmente ir al Hospicio Cabañas en mi cumpleaños, porque quiero hacer eso. Vamos. Bueno, pues ya empezamos a hablar un poco más de que te gustan los paisajes, los disfrutas, pero justo cuando yo tengo esta duda, cuando pintas, te pones música, pones algo que escuchar para relajarte, no sé, ¿cómo haces esto? Es muy variado, de repente pongo podcast, porque me gusta que alguien esté hablando al otro lado. O sea, o de repente pongo documentales como, es un buen momento para saber algo de Stalingrado, ¿no? Y de repente pongo música. Tiene mucho que ver con el humor con el que esté. Por ejemplo, me ha tocado pintar así como muy dolido por malos amores y usualmente pongo música. Pero también me gusta mucho, te digo, escuchar voces. Y a veces como que no entiendo bien de qué habla, pero se disocia. Pero no tengo, digamos, como un hábito como tal. O sea, incluso creo que escucho más música cuando escribo que cuando pinto. Y te digo, cuando escucho música, pues de repente escucho desde Juan Gabriel hasta Led Zeppelin, ¿no? O sea, y cuando no tienes como Spotify Premium, pues no sabes qué vas a escuchar al final. Y entonces, ¿Cuál es la preferencia musical? Es que no tengo una. Yo me formé en una familia que usaba mucho José Alfredo Jiménez. Entonces a mí me gusta José Alfredo Jiménez. Pero también pues me gustaba el rock and roll y así, cosas así. Y entonces realmente no tengo. Lo que sí te puedo decir es que no me gusta mucho la música rockera, es como que no es mi hit. Pero fuera de eso, creo que si acaso tengo una preferencia por el soul, de algún modo.
pero también me gusta el jazz, o sea, pero creo que lo que más escucho, habría que preguntar cuál es mi canción más reproducida, pero debe de ser Tony Bennett, más o menos. Y después de eso, Otis Reading, Sam Cooke, y luego Juan Gabriel, y luego José Alfredo, y luego Led Zeppelin, y de repente Eminem. O sea, realmente depende de qué humor estoy. Y si hablamos de música y pintura a la vez, proponiéndose escuchar una música con el paisaje o una música con el desnudo, ¿cuál sería una música y cuál sería otra? Hijo, qué complicado. Yo creo que mi pintura habría que verla en silencio. Aunque, por ejemplo, cuando yo hago exposiciones, usualmente le pido a colegas que se dedican a hacer DJ así. Por ejemplo, yo recuerdo mucho una expo y yo le decía a una amiga que era DJ, que es muy buena, y le decía, güey, quiero que todos en la expo estén igual de tristes que yo. No te preocupes, yo tengo la lista ideal, ¿no? Y entonces hizo como 40 canciones, cada una más triste que la anterior, y era casi un proyecto conceptual, porque iba con eso, iba una música muy triste de la mano de una pintura que era como muy depresiva. Y por ejemplo, pues la clásica con los paisajes, pues es música clásica. O sea, un paisaje, por malo que sea, si le pones a Bach de fondo, pues se ve bien. O sea, por ejemplo, yo soy muy fan, cuando yo era chavo tocaba el violín, más o menos, no sé, nunca fui bueno, pero más o menos me defendía, pero yo estaba muy obsesionado con Vivaldi, especialmente con Tempestad en el mar. Entonces yo creo que la mayoría de los paisajes, no tanto los paisajes de lugares en concreto, sino los paisajes bíblicos, van muy bien con Tempestad en el mar de Vivaldi. O sea, la parte que quieras, ¿no? El alegro, la parte del medio, lo que tú quieras, suena bien. Pero creo que eso ya es más, no sé qué escuchen los que me han comprado obras cuando ven la pintura, ¿no? Pero en mi caso, de hecho sería bastante interesante, sí. Pero en mi caso te digo, hay como música de producción que no necesariamente está ligado con, pero que sí deja como un rastro en la pieza. Y yo creo que, por ejemplo, con los paisajes sí es como más música clásica, ¿no? O a lo mejor ópera, también me gusta mucho la ópera, ¿no? De hecho, no sé, soy muy fan de León Cavallo. Entonces a veces pongo así como León Cavallo todo en YouTube y suena, ¿no? Hasta que se cansa. Pues hasta que se acaba la lista de YouTube. Y hablando de paisajes bíblicos, ¿cómo es el proyecto que comentábamos hace un momento? Creo que fuera de micrófono. Ajá. ¿Cómo es el proyecto? Son... ¿Y se puede saber? Sí, no, yo no... ¿Para qué lo guardas en secreto? No, de hecho, la idea que tengo es hacer una serie de paisajes bíblicos relacionadas con escenas de destrucción contenidas en la Biblia. O sea, por ejemplo, ahorita hice los muros de Jericó, que se ven las figuritas con sus trompetas muy chiquititas y el cuadro casi mide 2 metros, y lo que se ve es la nube de polvo a partir de la nube de polvo que se levantó con la caída de las Torres Gemelas. Y entonces la idea es como equiparar la caída de los muros de Jericó a la caída de las Torres Gemelas por medio de esas referencias visuales. Luego el otro, el de Sodoma, a mí me gusta la idea de que Sodoma no se incendia, sino que prácticamente explota. Y entonces era una masa de rojos, naranjas, blancos y las figuritas de Lot y su familia huyendo. Y esta tercera que estoy haciendo, que es la Torre de Babel, igual, aunque la Torre de Babel se derrumba, en la versión que estoy haciendo se incendia. Y lo que se ve es una masa de fuego donde al fondo se ve la torre que se está cayendo. Pero mi idea es cómo recuperar la destrucción contenida en este tipo de pasajes. De hecho, yo tengo mucho en la memoria una frase que dice el crítico Robert Hughes sobre las Torres Gemelas, porque él vivía en Nueva York. Y dice él, si no estuviste ahí, es imposible que logres conceptualizar, que logres visualizar la brutal dimensión del desastre. Y esa idea de la dimensión del desastre la trato de hacer mediante la reducción de las figuras humanas. O sea, son puntos, pero que están ahí. Y a mí lo que me interesa es como la idea de la destrucción como algo inabarcable. Y yo te diría que parte de que en algún momento, cuando era joven, que estuve muy enfermo, y pues que nunca me he llegado a recuperar del todo, sino que me ha dejado como secuelas para toda la vida. Una de las cosas que alucinaba en la fiebre era con objetos muy grandes que se venían encima. Y creo que esa pintura tiene que ver con eso, con esa inabarcable dimensión del desastre, ¿no?
Y es que de hecho, aunque parece un cliché, yo trabajo mucho con lo que sueño, pero principalmente para escribir. O sea, te digo, ahorita tengo una novela en proceso de edición, una novela gráfica que terminamos después de 3 años de trabajo y otra novela que voy a meter a un concurso, una novela gráfica, que también es una cosa que me interesa. Las 3 historias las he soñado. Y no las sueño así como al principio, así, sino que una idea, digo, hay una idea acá, ¿no? Y a partir de su trabajo también. Yo tengo ahí como, o sea, sí estás retomando la Biblia, pero ¿hay algún libro que sea de literatura que a ti te, no sé, te llame la atención y que te gustaría empezar a ilustrar algún momento, como la Ilíada, por ejemplo? No, pero sí me gustaría mucho ilustrar El corazón en las tinieblas de Joseph Conrad. O sea, El corazón en las tinieblas es una lectura que me marcó. O sea, de hecho, si tuviera que hacer así como una lista de textos que han influenciado mi trabajo, que a veces como que me preguntan y no se me ocurre en el momento ya que lo mencionas, El corazón en las tinieblas es uno, Las partículas elementales de Michel Houellebecq es otro, las obras de Sarah Kane. Las obras de Sarah Kane, o sea, yo creo que todo el mundo debería de leer El ansia de Sarah Kane, o sea, ese tipo de texto, Crimen y castigo. Pues ese tipo de cosas. Yo tuve la fortuna de que me formé en una familia que tenía un gran hábito por la lectura. O sea, no era una familia de ningún modo acomodada y a veces era muy complicado comprar libros, pero era ese tiempo en que editaban cosas muy baratas, ¿no? Antes de las grandes ediciones que ya son impagables, sino que tú podías leer a Dostoyevsky por 10 pesos. Y entonces había una colección enorme de clásicos, desde la Ilíada hasta cosas más contemporáneas. Y te digo, esos libros yo creo que son cosas que me han marcado mucho, pero en el caso de ilustrar, ahí me gustaría mucho trabajar con El corazón en las tinieblas. Me parece un proyecto que de hecho se me acaba de pensar, es una muy buena idea, pero sería muy, 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 muy afortunado si en algún momento pudiera hacer esa serie. Justamente esto de las continuidades es porque pues, sí me he dado cuenta que tu obra pues evidencia muchas cosas. También ahora lo que mencionas, ¿no? De que pues a veces el sueño evidencia. Me venían a la mente poemas de García Lorca que eran sueños y que pues realmente pues en México hay tantos poetas que pues justo sueñan, pero estaría padrísimo que también se ilustrara eso. ¿Sabes quién es un poeta que no es tan famoso, pero también es una gran influencia? Bonifaz Nuño. Específicamente Los demonios y los días. O sea, no te voy a decir que ese libro me salvó la vida, pero sí me ha acompañado en momentos como muy pesados. Y es que también yo tengo como una... no diría un problema, sino que suelo estar deprimido por muchas cosas, ¿no? Casi siempre por cuestiones así románticas de la chingada, pero... No las Dostoyevsky. No, tarde. Pero no creas, sí te ayuda a veces, así como, este vato está más jodido que yo. No, se acabó. Memorias del subsuelo. ¡Uy, qué librazo! De hecho, ese libro debe de haber sido el primero que leí de Dostoyevsky. Sí, yo también, y tengo bastante. Y lo tenía en vez que es muy delgadito, y lo tenía así como, por alguna razón lo tenía, pero no sé por qué, ¿no? Pero sí, o sea, es que yo creo que una de las grandes facultades del arte es que acompaña a la angustia, ni siquiera la tristeza, ni siquiera la depresión, sino la angustia. O sea, yo suelo comentar algo que dice un autor argentino muy bueno, Alejandro Dolina: nadie escribe Crimen y Castigo siendo feliz. O sea, tú no escribes El Anticristo si todo te va bien. No existe el tango Mi novia me ama y somos felices. O sea, el gran arte está ligado a la angustia. Y no es que uno haga gran arte, si gran arte o aspira al gran arte, sino que cuando estás en el medio del arte, necesariamente estás en contacto con la angustia de otros creadores. O sea, hay angustia en Dostoyevsky, evidentemente. ¿Tú crees que la angustia precede a cualquier emoción? Yo creo que es mucho más poderosa. O sea, porque cuando estás feliz, incluso temes que se acabe. A lo mejor no lo piensas, pero tienes como esa sensación de que es agotable. Ya va a tener un final. Pero cuando estás angustiado, cuando estás triste,
no ves el final de esa cosa. Exacto, es mucho más denso, diría yo. O sea, poniéndolo en términos pictóricos, es mucho más opaco. La felicidad es como cristalina, brillante, pero la angustia, la tristeza es oscura, es pesada, es como la muerte de algún modo, ¿no? Y si tú puedes encontrar arte dentro de eso, entonces encuentras que tiene sentido, porque hay una cultura actual de negar la tristeza. Sí. De hoy estoy medio triste, vengan los antidepresivos. O burlarse de la cuestión triste para negarla. No, y además hay algo muy brutal en el entorno social. Tú tienes amigos y estás feliz, pero por ahí estás triste y desaparecen. Porque nadie quiere a alguien triste en su vida. Y al negar la tristeza niegas el arte. No porque sea equivalente, sino porque hay una veta de tristeza en la producción artística. Porque el arte es testimonio de la mortandad, es testimonio de la fugacidad de la vida. Esta pintura va a sobrevivir más que yo. Este libro va a sobrevivir más que yo. Y yo tengo ahí una duda. En tu pintura de autorretrato, ¿qué emoción proyectas? Casi no hago autorretratos, pero los que he hecho han sido, pues eso, momentos muy angustiantes. Yo hago, o sea, cuando yo hago un autorretrato, puedes saber una cosa: a ese güey le volvieron a romper el corazón. O sea, es como cada vez que alguien me parte. No, es como. ¿Cómo cuidarte? ¿Protegerte? ¿De construirte? Analizarte. A ver qué tan jodido me ven, ¿no? Sí. O sea, es que es muy peculiar. Digo, yo trato de no trabajar con eso, porque a veces es muy duro, pero hay un momento en que estás tan cansado que dices, ya fue, no, sí ando triste, vas a trabajar por eso. Y los autorretratos suelen salir de ahí, de momentos como muy, muy duros. Y es que te digo, uno de los grandes problemas es que, insisto, puede ser un cliché, pero la gente que se dedica a las artes, las que sean, tienen cierta tendencia a sentir de manera ampliada, porque se requiere cierta sensibilidad creativa, pero el problema es que la repercusión es que hay cosas que a la gente dices, bueno, pues me dejaron, pero la vida sigue, ¿no? Y tú te estás ahogando así de, no, ya, o sea, hay como ese chip que amplifica las cosas, porque si no lo tienes no puedes crear. Pero el problema es que cuando es algo fuerte es muy difícil trabajar por eso, ¿no? Pero pues, tienen que seguir pintando, o sea, al final uno se dedica a eso. O sea, yo a veces algo que comento cuando estoy haciendo videos y tal, es que es muy común la figura del hater cuando te dedicas a YouTube, como hago yo también, donde tengo este canal que le va más o menos y tal. Pero entonces cuando llega un hater, lo que busca es desanimarte al grado de que ya no hagas esa labor. Es como, güey, eres pésimo pintando, ni sabes dibujar, whatever. Pero cuando ya te dedicas a eso es irrelevante. Es como, güey, a lo mejor hasta tienes razón, pero ya no tengo la opción de no hacerlo porque de eso vivo, ¿no? Entonces, si tú quieres seguir viviendo, tienes que trabajar en el arte, porque es lo que haces. A eso te dedicas. El arte ya no es más un hobby, es el modo en el que te ganas la vida. Y entonces ya no hay vuelta atrás, ya no hay marcha atrás. Cuando te dedicas al arte y vives del arte, ya te chingaste. O sea, ya no se puede hacer otra cosa. Una pasión es eso, ¿no? Pues es una pasión en el sentido de la raíz de la palabra, que es una enfermedad. O sea, la pasión viene de padecimiento, ¿no? Y sí, se transforma en eso porque es parte de la vida misma. Así es. Y es la vida misma. Y esa es una enfermedad muy cabrona, precisamente. Pero, pues sí, te digo, no preparar. Eras del autorretrato y las emociones. Justamente. A mí no me gusta mucho hacer autorretrato, pero trato de que al hacerlo no sea nada más porque me gusta pintarme a mí mismo. De hecho, no me gusta pintarme a mí. Son muy pocos los autorretratos y curiosamente se han vendido, no sé por qué, pero se han vendido los autorretratos. Pero el que vi en una página que sale como la mitad, como con colores y todo negro, oscuro. Lo que pasa es que ese es un claroscuro, pero llevaba una sudadera negra con un gorrito que era la que usaba para pintar cuando hacía mucho frío. Y entonces nada más se ve como la cabeza y bueno, pues como esta, ¿no? Si te fijas, yo tengo el mal hábito de que me limpio en la playera.
y entonces agarro el pincel y hago esto. Y entonces las manchas que parecen como que tienen una forma, realmente es porque hago esto como de manera inconsciente y era algo así como este, pero con una capuchita. Okay. Pues maestro Soriano, fue un gusto conversar, entendiendo que conversar es compartir ideas, conocimiento, sentimientos, pasión por la pintura, y creo que eso alimenta el espíritu, y con eso tenemos una noche tranquila hoy. Ay, ojalá. Y bueno, maestro, ¿nos podría recordar, por favor, en dónde podemos encontrar más de su obra, redes sociales, además de su canal de YouTube? Está la página oficial drfranciscosoriano.com, el canal de YouTube dr.francisco.soriano, el Instagram igual dr.francisco.soriano, y el Instagram del taller de este espacio donde estamos ahorita, la.caja.mx. Creo que son esas. Y tengo un canal de Spotify, pero la verdad es que a veces subo cosas. No. Mejor sigan el de YouTube, estamos trabajando muy duro en él.